partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para toda la cadena ECO, les damos la bienvenida nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La tormenta solar más potente de la historia dejó huella en Colombia. Un grupo de investigadores colombianos encontró en la Catedral de San Jerónimo de Montería, en el departamento de Córdoba, el primer registro histórico del evento Carrington, la tormenta solar más potente jamás registrada, ocurrida en 1859, informó la Universidad Nacional. En el documento encontrado, que es el libro bautismal de la Catedral de Montería, se describe la tormenta solar y se muestran, en imágenes hechas a mano, las auroras provocadas por este fenómeno, como lenguas de fuego en forma de S y cortinas que se mueven de un lado a otro, indicó la universidad en un comunicado. Esta tormenta se debe, su nombre, al astrónomo inglés Richard Carrington, primero en observar el fenómeno, cuyas auroras llegaron hasta el Caribe. El hallazgo representa el fenómeno de este tipo más alejado de las zonas polares, en donde típicamente tienen lugar las auroras que se produjeron por la actividad solar de la época, afirmó Santiago Vargas, uno de los investigadores y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, citado en el comunicado. Esto se explica porque el eje geomagnético de la Tierra se mueve de manera constante y por ello algunas veces el polo norte está más abajo y otras más arriba, agregó la información. Encontramos que en 1859 fue el momento en el cual el eje geomagnético estaba en el punto más baja latitud. Por eso la acción de la aurora llegó más abajo, lo que permitió observarla cerca al Ecuador, explicó el investigador. En esa época, la tormenta no tuvo consecuencias graves porque todavía no se había desarrollado la tecnología satelital. Sin embargo, Vargas manifestó que si ese fenómeno se presentara hoy, sería desastroso desde el punto de vista tecnológico, debido a los miles de satélites que tenemos orbitando en la Tierra y la cantidad de redes de distribución eléctrica y de telecomunicaciones. De la investigación también hicieron parte el director del Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre, Freddy Moreno, y su estudiante, Sergio Cristancho, quienes seguirán investigando este tipo de fenómenos para determinar cuándo volverá a suceder uno de esa magnitud. Esta noticia, si bien no tiene que ver con el cambio climático, sino en realidad tiene que ver con el clima espacial, quisimos traerlo a ¿Por qué lo hiciste?, ya que nuevamente el evento Carrington está en boca de las noticias, porque se ha encontrado en el departamento de Córdoba, en Colombia, registros históricos de aquel famoso evento Carrington de 1859. Había algunas pocas bitácoras y registros de este evento, el cual nos contaban que se vieron auroras boreales hasta casi en el Ecuador. Inclusive hay un relato de Hawái en el cual se veía claramente la aurora de colores debido a este fenómeno, a esta tormenta solar. Y aquí en este nuevo registro encontrado en Colombia podemos ver que coincide perfectamente y es coherente perfectamente con todo lo que ya sabíamos. Fue un evento muy potente, una descarga muy grande del Sol, lo cual logró trascender los límites normales que representan para este tipo de eventos los polos, en este caso el Polo Norte, al punto que, como decíamos, llega hasta el Ecuador.
En aquel momento había pocos países que contaban con energía eléctrica, solo algunos países de Europa y Estados Unidos, y también había pocos países que contaban con el primer sistema de comunicación hecho por el hombre, que era el telégrafo. Estamos hablando obviamente de sistemas que tienen que ver con la energía eléctrica, ¿no? En aquel momento, como decíamos, cuando sucede este evento Carrington, esta tormenta solar grande, fuerte, se queman directamente todos los sistemas de telégrafos que había existentes y todas las redes de electricidad. Cuentan los relatos de la época que los cables literalmente se prendieron fuego, se incendiaron y todo quedó inutilizado. Este evento, que se ha hablado muchas veces de él en distintos medios y nosotros mismos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Lo hemos comentado muchas veces, es importante porque si pensamos hoy que esto puede volver a suceder, hoy la situación es muy diferente a el año 1859. Imagínense que pasaron un siglo y medio y la dependencia que hoy tiene el ser humano de todo lo que es eléctrico y electrónico es muy superior a aquella época. Como decíamos, en aquella época los telégrafos y las redes eléctricas de los pocos países que contaban con ello quedaron inutilizadas. Imagínense si esto sucediera hoy. Y lo importante de esto es que realmente esto puede suceder hoy. Puede volver a acontecer un hecho así, sin lugar a dudas, en cualquier momento. Puede ser que ocurra ahora, como puede ser que ocurra dentro de 10 años o dentro de 50 años. Pero cuando suceda, lo cierto es que la humanidad no está preparada para resistir este impacto. Si bien, como dejamos claro siempre, a los seres vivos un evento de este tipo no le haría ningún tipo de daño. Estamos hablando de que es una tormenta geomagnética, es una lluvia de protones, 40.000 volts de potencia que son protegidos obviamente por nuestra magnetosfera. A los seres vivos no les haría nada, decíamos, sino que dañaría todo lo que es eléctrico y electromagnético, como pueden ser, por ejemplo, todos los artefactos de comunicación, dispositivos como celulares, computadoras, inclusive satélites, también todo lo que funciona con electricidad y en ese momento estuviera encendido puede ser dañado gravemente. Las centrales eléctricas también, en un evento como el de 1859, si ocurriera hoy, las centrales que generan energía en las ciudades pueden también terminar como en aquel momento literalmente incendiadas e inútiles. La cuestión es que de un momento a otro podemos pasar de estar acostumbrados al uso de la tecnología diariamente a tener que volver a empezar de nuevo. Significaría no energía eléctrica, no comunicaciones, no celulares, no internet, no nada. Quedaríamos en cero y tendríamos que volver a empezar. Lo que nos queda obviamente es que sabemos cómo hacerlo, pero tendríamos que empezar de cero. Un grave problema para la humanidad. Imagínense, todo lo que hoy depende de la electricidad quedaría prácticamente inutilizado y esto realmente puede pasar en cualquier momento. No en vano, países como Estados Unidos y otros países de Europa han tomado esto tan en serio que lo han incluido en los protocolos de seguridad de las respectivas naciones. Porque es un tema de seguridad, obviamente, si tenemos en cuenta que mucho armamento está controlado por la energía eléctrica y electromagnética. Al quedarnos sin la misma, evidentemente este armamento quedaría inutilizado. De este famoso fenómeno llamado evento Carrington, que ocurrió en el año 1859 y que no ocasionó mayores daños debido a que en aquel momento muy pocos países contaban con energía eléctrica y muchos menos aún con el primer sistema de comunicaciones electromagnético, que fue el telégrafo. La cuestión es que en aquel momento literalmente, decíamos, se incendiaron las líneas eléctricas y también las telegráficas y todo quedó inutilizado. Y hablábamos de qué importante es saber esto hoy, porque esto hoy puede volver a suceder, al punto que muchas naciones han tomado los recaudos necesarios por si dicho evento sucediera. Este posible evento futuro, que podría ser similar al de 1859, fue llamado la tormenta solar del siglo y preocupa muchísimo a todas las naciones debido
a que quedaríamos prácticamente sin todo nuestro sistema al cual estamos habituados. Por ejemplo, no habría sistemas de bancos, no habría sistemas de salud, no habría electricidad, por lo tanto no habría prácticamente nada. Ni siquiera funcionarían los vehículos, los automóviles, los ómnibus, los camiones, todo, porque tenemos dos problemas. Por un lado, el suministro de combustibles se vería impedido, ya que se hace con bombas eléctricas, pero además de esto, puede suceder que los motores también se vean afectados por una tormenta eléctrica directamente, ya que hoy los motores de combustión de hoy dependen muchísimo de la microelectrónica, lo cual puede ser evidentemente dañada en un impacto de este tipo. Quiere decir, señoras y señores, que las naciones prevén que esto puede suceder y prevén también que de no hacer un protocolo de seguridad, un protocolo en el cual se siga un orden, evidentemente esto puede llegar a ser un caos. La realidad es que las tormentas solares siempre existieron. Desde el año 2012 a la fecha hubieron más de 1.400 tormentas solares. Felizmente ninguna impactó con mucha fuerza sobre la Tierra, porque claro, hay que entender que el Sol es una esfera, no siempre las tormentas solares salen dirigidas hacia donde está la Tierra, y también hay que entender que la Tierra tiene una protección para ellas, que es la magnetósfera, como explicábamos hoy, un campo magnético que se extiende 500 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Pero cuando las tormentas magnéticas son muy fuertes, como el caso de este evento Carrington hace 150 años atrás, pueden traspasar esa barrera de la magnetósfera y dañar todo lo que sea electrónico. Esperemos que no suceda, pero si sucede, por lo menos sabemos que vamos a tener que contar con algunas herramientas manuales y también con reservas de agua, obviamente, y de alimentos. Hoy la tecnología y la inteligencia del hombre ha logrado colocar satélites de observación de todos los movimientos del Sol para por lo menos estar enterados unos minutos antes de lo que puede acontecer en la Tierra. De todas maneras, son muy pocos los minutos que tenemos para reaccionar y es bueno que cada uno de nosotros sepamos que estamos expuestos a perder toda la tecnología que hoy utilizamos diariamente de un momento a otro y que obviamente esto puede costar muchísimo volver a recuperarlo. Comunícate con nosotros. Comunícate con la Fundación Códigos. info@fundacioncódigos.org. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Todo comenzó cuando Jack Andraka perdió a un ser querido cuando tenía 13 años por un cáncer de páncreas. Posteriormente se puso a investigar y en la investigación descubrió el dichoso sensor que tiene solamente un costo de 3 centavos de dólares. Pero no se hizo esperar y los laboratorios le negaron ayuda y no lo quisieron apoyar porque podría significar un derribo de la industria del cáncer. Pero una universidad avalará su descubrimiento. Jack Andraka para muchos es la esperanza, para los laboratorios es el fin de un negocio. El chico ha logrado inventar un sensor que detecta el cáncer en solo 5 minutos y el descubrimiento podría cambiar la vida de muchísimas personas en la Tierra. Pero hay que destacar que es una amenaza para la industria que recauda millones y millones de dólares por esta dolorosa enfermedad. A los 13 años y con la pérdida de su ser querido, Jack Andraka no perdió el tiempo. Le dijeron que dicho cáncer de páncreas solamente se puede detectar cuando el mismo ya no se puede tratar. Eso fue lo que lo impulsó a investigar con herramientas muy sencillas en Internet. 3 años después sucedió lo inesperado. Descubrió la manera rápida, simple y efectiva de detectar esta enfermedad mortal, que gracias a este invento podrá neutralizarse. Lo hizo con información que pudo obtener de Google y Wikipedia. Estudió las 8.000 proteínas que todos tenemos en la sangre, hasta que logró entender que una de esas proteínas, la mesotelina, se dispara en las etapas tempranas cuando las personas se enferman de cáncer de páncreas. El maravilloso invento es solamente un sensor de papel que tiene un costo de 3 centavos de dólar y que a su vez puede detectar en 5 minutos 3 tipos de cáncer, el de ovario, el de pulmón y el de páncreas. Pero lo que le da más importancia es que es 26.000 veces más barato y 168 veces más rápido. Aparte de ello, este método es 400 veces más sensible que los actuales y no es invasivo.
Actualmente el invento está en la primera etapa de la tramitación de las patentes. Lo mismo se demora varios años, pero no debemos olvidar que el día en que le aprueben resultará una revolución para la ciencia médica, por lo cual la espera valdrá la pena. Señoras y señores, no sé hasta qué punto todo lo que dice esta noticia es real. Calculo que gran parte de esto es cierto. Puede ser que algunos detalles sean un poco exagerados, pero la cuestión es que hay un chico, Jack Andraka, que aparentemente ha descubierto una forma de diagnosticar rápidamente algunos cánceres. Y no solamente rápidamente, sino de una forma más económica, bastante más económica. Estamos hablando de 26.000 veces más barato y además 168 veces más rápido. La verdad que es un método admirable si es realmente que funciona así, porque estaríamos evitando muchísimas muertes. Todos sabemos que la cura del cáncer se basa prácticamente en la rápida diagnosticación. Si a una persona se le detecta a tiempo un cáncer, tiene mucho más posibilidades de sobrevivir, obviamente, que una persona que no le sucede así, sino que cuando se lo detectan ya está muy avanzado y obviamente es muy tarde. Por eso es que si este descubrimiento es real y si este descubrimiento es cierto, que yo no dudo que sea cierto el descubrimiento, estaríamos frente a una futura y no muy lejana revolución en este tema. Estamos hablando de un chico de 16 años, pero además hay que tener en cuenta que hoy la juventud realmente viene con otra mentalidad, con otra cabeza muy diferente a la de los adultos, porque aquí él no solo está hablando de que la medicina debería ser accesible a todo el mundo como un derecho básico, sino también está hablando que el derecho a la información debería ser accesible a todo el mundo y no algo que en algunos casos hay que pagarlo, obviamente. La noticia dice también que él fue premiado por este descubrimiento, aparentemente el premio Gordon E. Moore de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, y también el premio Smithsoniano al Ingenio estadounidense, y es el orador más joven, dice la noticia, de la Real Sociedad de Medicina de los Estados Unidos. Aquí yo encontré alguna noticia que duda de que todo esto sea cierto, de estos premios y de estos nombramientos, pero la cuestión es que si realmente se ha descubierto una forma de diagnosticar pronto estos 3 tipos de cáncer, realmente estamos ante un gran avance hecho por un chico de tan solo 16 años. ¿Por qué lo hiciste? Y bien, señoras y señores, antes de ir a la música, quiero agradecer a la Gobernación de Santiago del Estero, al espacio Creo Santiago, al ministro de Economía de Santiago del Estero, el contador Atilio Chara, y a toda la gente de la Fundación SIAC por habernos invitado nuevamente a disertar sobre cambio climático con nuestra conferencia Alerta Global 2017. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El cáncer sigue matando a más personas en el mundo y no es un secreto que la alimentación es clave para su prevención o frenar su propagación. Muchos alimentos que consumimos a diario son nocivos para la salud. El médico Otto Warburg ganó el premio Nobel por descubrir la causa del cáncer, pero además tiene claro un aspecto de nuestro cuerpo que es la clave para la prevención de esta enfermedad: los niveles de pH. Lo que el doctor Warburg descubrió es que cuando hay una falta de oxígeno y las células cancerosas se desarrollan. Todas las células normales necesitan del oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Es una regla sin excepción. Privar una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas puede hacer que se convierta en cancerosa. Por lo tanto, las células cancerosas no pueden vivir en un estado altamente oxigenado, como el que desarrolla cuando los niveles de pH de nuestro cuerpo son alcalinos y no ácidos. El problema es que la mayoría de las dietas hoy en día promueven la creación del exceso de ácido en nuestro cuerpo, lo que afecta a los niveles de pH naturales de nuestro cuerpo, que son una naturaleza ligeramente alcalina, y los convierte en ácidos.
El mantenimiento de un nivel de pH alcalino puede prevenir problemas de salud, como el cáncer, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el reflujo ácido. El consumo de alimentos procesados como los azúcares refinados, los cereales refinados, los alimentos transgénicos y otros alimentos no naturales pueden llegar a producir que tengamos un nivel de pH que apoya el desarrollo de ciertas enfermedades y conduce a la mala salud en general, que podría terminar en cáncer. De hecho, la mayoría de las enfermedades y afecciones que son comunes hoy en día, como los parásitos, las bacterias, los virus, provienen de un nivel de pH demasiado ácido. Pero, ¿hay alguna sustancia clave que podría frenar el avance del cáncer? La respuesta es muy positiva. Hay un remedio natural que puede utilizarse en casa, que es simple y fácil de conseguir. Todo lo que se necesita es 1/3 de una cucharada de bicarbonato de sodio y 2 cucharadas de jugo de limón o vinagre de manzana. Mezclando estos ingredientes en un vaso de agua fría y revolviéndolo bien, el bicarbonato de sodio reacciona con el zumo de limón o con el vinagre y comienza a burbujear. Hay que beber la mezcla. Esta combinación reducirá naturalmente los niveles de pH en su cuerpo y prevendrá las enfermedades asociadas con el nivel de pH ácido. Mantener un nivel de pH saludable hará maravillas en su salud y notará los resultados solo después de unos pocos días de tratamiento. Señoras y señores, en 1931, este doctor llamado Otto Warburg fue premiado con la máxima distinción que puede recibir un científico, con el Premio Nobel. 1931, Premio Nobel Otto Warburg, por descubrir la causa primaria del cáncer. Increíblemente, desde 1931 hasta hace no mucho tiempo, nada se sabía de todo esto. Gracias a que alguien lo reflotó y comenzó a circular en internet, nos estamos enterando de que ya se había descubierto aparentemente una cura para el cáncer, o por lo menos para mejorar el cáncer, en 1931. El secreto está justamente en lo que sucede en la célula cuando vive en un ambiente anaeróbico. Si la célula no tiene oxígeno, se transforma en una célula cancerígena, justamente como método o mecanismo de supervivencia ante la falta de oxígeno. Pero si uno logra oxigenar esa célula cancerígena, rápidamente vuelve a transformarse en una célula normal. Otto Warburg decía que todas las células normales necesitan el oxígeno, pero que las células cancerosas pueden vivir sin él, y que eso es una regla sin excepción. La noticia dice que privar en un 35% de oxígeno a una célula significa que durante las próximas 48 horas esa célula se puede convertir en cancerosa. La conclusión es que las células cancerígenas no pueden vivir en un ambiente en donde hay oxígeno. Justamente se transforman en cancerígenas para vivir en un ambiente sin oxígeno, que lo provocamos nosotros mismos en nuestra alimentación y también en el aire contaminado que respiramos. Cuando la célula se ve sin oxígeno, automáticamente, para defender su vida como mecanismo de autodefensa, se transforma en cáncer. Quiere decir esto, señoras y señores, que si tenemos mucho cuidado con la alimentación y con respirar aire limpio, obviamente muchos de ustedes viven en grandes ciudades donde la contaminación hasta entra por las ventanas y uno nada puede hacer para evitar esto. Pero es bueno, cuando uno puede, los fines de semana, tratar de acercarse por lo menos a lugares donde hay mucho verde o mar, que es donde hay más oxígeno, y darle oxígeno al cuerpo. Y también tener mucho cuidado con la alimentación, ya que la mayoría de las comidas que comemos son casi nulas de oxígeno, y es por eso que las células cada vez se van encontrando con más problemas en cuanto a la cantidad de oxígeno que tienen a su alrededor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos cuidado de comer siempre verduras crudas, frutas o licuados, tanto de verduras como de frutas, estaríamos dándole al cuerpo inyecciones de oxígeno que ayudan a mantener un ambiente oxigenado a las células. En cambio, cuando comemos comidas cocidas o carnes, estamos haciendo todo lo contrario, estamos privando de oxígeno a las células. Eso, sumado a lo mal que respiramos por vivir en estas ciudades contaminadas, todo el conjunto hace que las células tengan que sobrevivir a la falta de oxígeno
y no siempre, pero en muchos casos, se convierten en células cancerígenas. Pueden ver más información sobre esto en nuestra página web www.fundacioncódigos.org. Hay un sector que se llama Ecovida y ahí hablamos justamente de todo esto. Inclusive hay un video explicativo de todo el trabajo del doctor Otto Warburg en 1931 hasta su muerte y todos los adelantos que él logró investigar y dar como un gran conocimiento valiosísimo para la humanidad en el transcurso de su vida, que hoy nos puede servir obviamente para salvarnos de este flagelo tan pero tan grave que es el cáncer. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.